Hola, buenas noches. Bueno, hoy quería comentar un poco a raíz de que estoy oyendo comentarios de gente, de padres, sobre todo padres que tienen hijos con TDA, que renuncian a ellos. O sea, cuando son diagnosticados sus hijos, no lo llegan a asumir o a aceptar porque lo ven como algo negativo. Y yo vengo aquí a decir que el TDA no es para nada negativo. Sí que se requiere de un esfuerzo. Somos niños más complicados a la hora de educar cuando somos pequeños, cuando somos movidos, tendemos un poco a la violencia, por decirlo así. O sea, o pegamos o mordisqueamos. Entonces es complicado que esté también las instrucciones, que no son, si no las dicen claras, pues no las recibimos bien. O sea que hay que tener mucha paciencia, es lo único, pero es un cerebro que es maravilloso y puede hacer muchas cosas. Es diferente al resto, al estándar, pero por ejemplo, yo lo que estoy comprobando, si tienes una actitud positiva, si no estás hundido en la miseria, solemos ser bastante depresivos porque los que tenemos TDA, entonces si no estás bien de ánimo pues, o no te apoyan, los que tienes alrededor, pues caes en depresión y no sabes qué te pasa, qué me pasa a mí. Si no te llegan a entender, pues no tienes una actitud positiva. Pero si tú estás positivo y tienes una vida que entiendes lo que tienes y sabes todo lo que puedes hacer, estás más receptivo. Y yo lo que he notado después de estar en una época bastante mal, porque no sabéis lo que me pasaba, porque yo lo he descubierto hace poco, esto de que tenía TDA. Entonces, una vez que he pasado este principio de inicio, cuando he sabido que tenía TDA, he empezado a investigar y he empezado a decir, uy, empiezo a encontrar sentido a toda mi vida y entiendo muchas cosas. Y ha sido ir tranquilizándome, conocer lo que es el TDA y al volver a ser una chica positiva, que la había perdido un poco porque tenía una vida ahora últimamente que no entendía nada, es como que empiezo otra vez a la creatividad que tenía en una época que la añoraba. Y sí, somos muy creativos, es increíble la cantidad de cosas que vuelvo otra vez a pensar, a poder hacer, muchos planes, y es algo muy bueno que a lo mejor la gente no lo valora. Estos padres que mi hijo no tiene TDA, es algo malísimo, que nadie lo sepa, vamos a ocultarlo. Claro, esas palabras, solamente decir eso delante de ese niño lo están desgraciando, porque lo van a tener, el niño va a pensar que tiene algo malísimo, que va a ir con miedo, que nadie sepa, porque claro, si saben que lo tengo, ya están creando un miedo a ese niño en vez de reforzarlo y apoyarlo y decir que puede hacer cosas maravillosas. Solamente hay que dejarles que que hagan cosas de las que les motiven, dejar que desarrollen su imaginación, que sean creativos. O sea, si les dejas en lo que es desarrollar su imaginación, su creatividad se desbordará y estará más contento. Reforzarlos, dice, oh, muy bien, hay que reforzarlos por un pequeño logro que ellos hagan, hay que reforzarlos porque es muy positivo para ellos. Yo nunca he tenido un refuerzo de este tipo positivo y aquí estoy, he llegado donde estoy y muy bien, me ha costado lo mío, pero hay que decir que actualmente hay muchas ayudas, saben técnicas que pueden reforzar a aprender mucho mejor que en mi época. En mi época yo no tuve ninguna ayuda, y no sabía por qué me costaban las cosas ni nada. Yo lo veía como algo, pues soy tonta, ya está, me cuesta mal, no puedo llegar a hacer lo mismo que el resto. Y tampoco tenía ni ayudas ni nada. Y he ido tirando, pero actualmente
estos padres que se cierran como algo negativo, no, tendrían que reforzarlos porque no saben la cantidad de cosas que podían sacar esos niños. Y lo que hay que saber es que somos muy visuales y no aprendemos de la misma forma. Si nos enseñan las cosas de la forma que nosotros lo entendemos, la aprenden súper rápido y se queda grabado. ¿Qué pasa? Que somos más de práctica. Nosotros aprendemos mejor de práctica y menos teórica. Entonces, si llegan a... somos más visuales. Si nos enseñan las cosas de otra forma diferente a la enseñanza de la gente de cerebro estándar, por decir así, que la mayoría está hecha la enseñanza para la inmensa mayoría, por decirlo así, pero cuando alguien destaca de una forma diferente ya es donde está complicado. Hay centros que están preparados y hay centros que no están preparados, y esos centros que no están preparados es un niño que cuesta más, y como no llega al perfil que quieren que salgan los niños de ese colegio, pues lo dan de lado. Dices, sí, estás clasificado, ya tienes la etiqueta y ahí te dejamos a un lado en vez de ayudar, buscar de qué forma estos niños pueden aprender, qué técnicas hay y cómo reforzarlo y no dejarlo a un lado, y eso provoque que el resto de la clase diga, mira, ahí está el repudiado, por decirlo así, y puede haber como rechazo y no es correcto, no es bueno. Entonces hay centros que sí que lo tienen en cuenta y no los separa del resto, sino está integrado en la misma clase y se les enseña las rutinas que tienen que llevar, son más pacientes, saben cómo reforzarlos y les enseñan buenas técnicas para poder avanzar y que lo vayan entendiendo. Entonces es saber elegir el centro escolar idóneo, que es bueno actualmente que hay ayudas. Y entonces lo que hay que hacer es sobre todo que las familiares todos conozcan qué es el TDA y que no hundan a la miseria a los niños, igualmente adolescentes, y el adulto que no lo sabía y que ahora lo sabe, lo que tiene que hacer es no hundirse en la miseria que tenga un trastorno, sino informarse de todo lo que puede hacer, que no ha podido hacer durante esta vida pensando que no podía, saber que tiene un cerebro privilegiado y que puede hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que tiene que saber cuáles son las técnicas adecuadas para poder aprender. Yo os lo digo por mi parte personal, yo me he dado cuenta que yo siempre he sido muy visual, tengo memoria fotográfica bastante alta, pero es que el TDA ya tiene por sí memoria fotográfica, o sea, más alto de lo normal, y aparte si ya tienes como el plus de que aún tienes más, pues es un refuerzo. Por eso somos tan visuales, aprendemos tanto. Yo lo digo en mi caso particular, por ejemplo, yo cuando pasé del colegio, que el colegio fue fatal, pasé al instituto, fui a FP, ahí comprobé que de repente me despunté. ¿Por qué? Porque FP es más práctico que teórico. Sí que hay una parte teórica eso, pero yo ahí se me daba mucho mejor ese tema. Aunque no estaba haciendo lo que quería porque quería hacer otra cosa, tenía que pasar primero por los 2 cursos de FP1 para poder seguir haciendo informática, que es lo que quería hacer yo, que estaba en FP2, aparte de FP2 en lo que era la época. Es grado medio actualmente, me parece que se llama. Y súper bien. Luego pasé a un módulo de grado superior en otro sitio, en otra ciudad, y también me fue muy bien porque era práctico, se me daba bien, hice prácticas en una empresa, o sea, genial. Y luego pasé, no sabía qué hacer y si seguir o irme a trabajar por lo que había estudiado o elegir carrera. Entonces elegí la carrera de Teleco
Y ahí es donde me costó un montón, o sea, lo que era la parte práctica se lo lleva muy bien, pero también hay una parte teórica bastante fuerte y me costó bastante, me costó sangre y sudores. Ahí es donde aún resaltó un montón lo que era el TDA, que sé ahora que era eso, porque en su día en el instituto me pasaba de que había partes del examen que me dejaba, que no lo llegaba a ver, y yo pensaba que era por nervios, pero en la universidad también me pasaba lo típico, el apartado tal, qué os ha dado? Y todos salían, sí, pues esto, comentando el examen y yo, pues yo no he visto el apartado ese, sí, estaba después del ejercicio. No, pues el ejercicio se acababa ahí y ya está. Y dice, no, o sea, yo no lo veía. O sea, he tenido muchos exámenes que recuerdo que no lo veía, pero eso actualmente está superado, porque ya te hacen los exámenes orales que te lo leen para que te enteres bien, o también lo que hacen es hacer la letra más grande, te lo ponen en negrita, lo importante, entonces capta tu atención para saber cómo, o sea, de qué se trata, o sea, de qué habla el problema. Estaba muy bien, en mi época eso no se hacía, como diciendo, apáñatelas como puedas. Y por eso me costó más, pero yo al final soy bastante tenaz y me lo saqué. Yo con mis narices que lo saco. Es bastante importante, la verdad, de ser constante. Yo hacía muchos dibujitos. La técnica de Doodle, que no sabía que se llamaba así, que lo comenté en un vídeo anterior. Yo cuando estudiaba hacía muchos dibujitos mientras estudiaba y ahora entendía por qué. Realmente estaba reteniendo la información que necesitaba, o sea, estaba atenta. O sea, mi memoria dispersa se centraba en el dibujito y mi memoria la que necesitaba estar atenta para aprender la teoría, para los ejercicios, las teóricas que yo necesitaba, pues se iban quedando. Al igual que a la memoria fotográfica que he utilizado a lo largo de mi vida, de hacer mis apuntes, siempre había dibujos por un lado y el otro y yo me acordaba de lo que salía en esa hoja gracias a recordar esa imagen. O sea que en conclusión somos muy fotográficos, o sea, necesitamos aprender las cosas muy visuales. Si nos lo enseñan muy visual, lo aprendemos súper rápido. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para en todas las edades. O sea, padres que estáis súper asustados de mi niño tiene TDA, lo único que tenéis paciencia, porque sé que somos complicados en la infancia, no sé, porque yo era tremenda, no paraba, a mí me llaman latillo, iba de un lado a otro, mordía a los niños, les pegaba, no paraba quieta, o sea, la monja le decía a mi madre, oye, tu niña no para de pegar a los niños, no para quieta, no hace caso. O sea, yo recuerdo que me decía mi madre, te voy a atar a la silla. O sea, era un no parar. Como no atendía, o sea, no atendía, no, como no llegaba al nivel del resto de la clase, me llevaron al psicólogo y del psicólogo, claro, en aquella época me dijeron que tenía dislexia. Dice, se ve que unos cuadernillos o algo así, y hasta ahí se quedó. Pero ¿qué pasa? Seguía yo, si el colegio no hacía nada, seguía al mismo nivel. Se estaba como repudiada, no sé lo que debían de decir, pero yo sufrí bullying en el colegio porque a mí me llamaban jinete sin cabeza, supongo que era porque no de pensar las cosas o a saber, que me iba a decir como que era una desmentada o a saber. Pero los niños de mi clase me decían eso. Entonces me hicieron repetir cursos, que vino bien, porque la clase más o menos estaba más adaptada, pero igualmente no me solucionaron el poder enseñarme de otra forma. No aprendía como el resto, pues me quedaba de lado. Ahí me quedaba la cosa, entonces es bastante frustrante pasar una infancia así de va pasando los años, yo ahí me quedo. Y entonces, claro, como fue que no me ayudaban y que no tenía técnicas ni prestaban atención, pues ya irá pasando o cuando llegue
a finales, ya ir a FP ya está, como FP era lo peor y ahí va como el resto. Claro, FP me fue bien porque era práctico, era diferente a lo del colegio. El colegio era mucho teórica. Entonces, no hay que pensar que actualmente hay muchas más ayudas y no hay que estar tan negativo, porque se puede conseguir cosas muy buenas con el TDA. Lo único que hay que estar despierto, no estar hundido de que esto es lo peor. Misma he pensado que siempre he sido muy vaga y resulta que no es que fuese vaga, es que las tareas para alguien como nosotros, hacer un trabajo, nos cuesta mucho. A una persona hacer el mismo trabajo, un cerebro estándar, un cerebro de TDA, el mismo problema a realizar es diferente. Para alguien que tiene el cerebro estándar es como ir arrastrando una piedra así, ya no. En cambio, para alguien que tiene TDA, para hacer ese problema, ese ejercicio, es primero tengo que subir la piedra, así, ese es inclinado, y luego ya llego. Pero claro, ese esfuerzo que nos cuesta para llegar luego ya que ya acabas de hacerlo, que si lo vas a hacer, tengo que pasar esto, y qué pasa esto cuesta mucho, y qué hace que tú abandones, o tienes mucha fuerza de voluntad, o abandonas diciendo, bueno, ya lo haré luego. Si es un ejercicio, los ejercicios que te mandaban para hacer en casa, típico, pues ya lo haré luego, como es para pasado mañana, pues ya lo haré mañana, lo dejas pasar, porque cuesta un montón, nos cuesta mucho. Es un esfuerzo, claro, si no te lo enseñan a hacer de otra forma, si ese mismo problema te lo explican de otra forma o te lo señalan, lo típico que hacen ahora, señalarlo en negrita, la letra más grande, hace que tú lo entiendas y que esa inclinación no sea tan inclinada. No es que seamos tontos, no somos tontos del TDA, nos cuestan las cosas hacer. Tenemos procrastinación porque nos cuesta mucho. No somos vagos, es la palabra procrastinación, porque nos cuesta mucho elaborar las tareas. Pero si esas tareas no las explican de forma práctica y visual, las realizamos inmediatamente. O nos enseñan técnicas que son adecuadas para vencer esa procrastinación, y eso también hace, para vencerlo, pues puedes llegar a realizarlo con el tiempo igual que un cerebro estándar. Esa procrastinación, además de que nos cuesta mucho, también esa pendiente, por decirlo de una forma, es estas cosas que tú estás concentrado y de repente se me va el cerebro. Pienso aquí, pienso allá, no sé qué. Claro, hace que nos cueste aún más también, porque tenemos la dispersión. Es complicado, entonces son muchas cosas, pero todo eso hay técnicas para superarlo. O sea, no es para superarlo, sino para mejorar la hora de estudiar, la hora de trabajar, la hora de relaciones con las otras personas. Todo esto influye bastante, pero que no es malo. Hay que tener en cuenta, TDA no es malo. Hay que saber llevarlo llevarlo con las técnicas adecuadas. Con estas técnicas haces vida normal, como siempre, no eres un bicho raro ni nada, incluso tienes otra forma de ver las cosas que el resto de la gente. Un mismo problema, a lo mejor, si a ti te lo enseñan, te lo hacen entender bien, si tú estás atento, lo resolverás de otra forma diferente que lo haría el resto de la gente. Tenemos otro punto de vista para llegar al mismo fin, que eso está muy bien en los proyectos. Podemos llevar varias cosas a la vez y ejecutarlas bien. Todo ello con buenas técnicas se logra. O sea que animo, sobre todo los padres que están tan preocupados por sus hijos que tienen TDA, decirles que tienen un cerebro maravilloso, que sean creativos, o sea, que exploren, que sean curiosos y desarrollen su faceta esa de que más les motive, que no les digan que no, que aquello que logran hacer, aunque sea, o sea, superar un poco, aunque sea un mínimo, siempre reforzarlo, porque el refuerzo positivo es muy importante. Para los que tenemos TDA necesitamos
ese refuerzo porque nos sentimos como subestimados nosotros mismos, porque vemos que nos cuesta y nosotros mismos nos mermamos. Entonces, si tenemos el refuerzo positivo de nuestros padres o amigos, compañeros, parejas, lo que sea, pues esto hace que estés mucho más positivo y decir, ¡ay, vale, lo logro, estoy consiguiéndolo! Está muy bien, eso ayuda mucho. Entonces, lo que tanto menores, o sea, niños pequeños, adolescentes y adultos, lo que tienen que tener, sobre todo, es gente a su alrededor que les comprendan, que entiendan y que no les haga ver que es algo malo y que no les haga tener miedo y de estar siempre viviendo oculto, como diciendo, no voy a decir que tengo TDA que me van a mirar mal. No, tiene que saber, el mundo tiene que saber que el TDA no es malo. Si investigáis, hay mucha gente en la historia que tenía TDA y eran grandes genios. Lo que pasa es que incomprendidos en la escuela, porque no los entendían, no sabían tratarlos, pues los dejaban de lado. Entonces es importante saber apoyar a la gente que tenéis alrededor y entenderlos. Bueno, espero que hayáis entendido un poquillo y hablamos otra noche, que ya es tarde. Que vaya muy bien.